Había una vez un chico llamado Chang-wook Choi, un estudiante de segundo año perteneciente a la escuela de ingeniería. En esta historia, nuestro prota creía que la vida universitaria debería ser refrescante, donde los sueños y los romances se deberían hacer reales, pero claro que Choi sentía que, por su carrera, solo iba a estar rodeado de chicos con la misma ropa, haciendo cosas que no deberían y matemáticas, muchas matemáticas que soportar. Choi nos cuenta que nunca interactuó con chicas al haber estado en colegio solo para hombres y creía que nunca podría estar con una por su falta de experiencia. Ya en las clases mantiene una expresión cansada de escuchar cómo Seol, una compañera de su grupo de estudio, no hacía más que poner una cara bonita, mientras los demás chicos la ayudaban en todas las tareas que según ella no podía hacer. Seol Han es la diosa de tercer año y Choi no podía mentir, también se sentía atraído y quería estar con su equipo. Ya habían pasado 2 semanas de esto y fue entonces que terminó volviéndose el líder de su grupo. Esa emoción duró poco, pues se dio cuenta que Seol, a pesar de tener las tareas más simples, se la pasaba poniendo excusas mientras sus admiradores se encargaban de todo el trabajo. Kim Bya-Jong era muy diferente, era responsable y muy inteligente. Aún así, Choi no se dejaba llevar por la belleza de Seol y cada que se repartía un nuevo trabajo enfrentaba a la joven para que hiciera su parte. De esta situación hay muchas en la universidad, ustedes me entienden. Terminada la clase de hoy, el profesor ordenó pasar los temas de cada grupo a su asistente. En el turno de Choi, la joven de cabellos rubios parece reconocer su nombre y levantar la vista, confirmando que era un viejo amigo. Choi reconoce a Yumin, quien no comprende qué hacía él en el primer año. Choi tuvo algunas complicaciones para avanzar las notas requeridas, pero los detalles de la historia tendrían que quedar para otro momento, pues estaban llamando a Yumin para que terminara con sus tareas como asistente del profesor. Choi aún se sentía algo incómodo y con algo de envidia de ver que Yumin se llevaba tan bien con todos mientras él seguía algo solo. Antes que se fuera, Yumin le pregunta al prota si hacía grupo con Seol. Al confirmar sus dudas, le desea buena suerte en lidiar con ella, aunque Choi no tardó en comprender por qué. En su chat grupal, su primera excusa fue que se rompió su computadora. La segunda vez una migraña por la que los demás tuvieron que desvelarse, y la siguiente Seol actuó como si nada. Choi sabía que eran excusas y por lo mismo fue a enfrentarla y decirle que la sacaría del grupo. Seol solo bajó la cabeza apenada, mientras los demás protestaron en su nombre al verla llorar. Y para los que no se han enterado, esta es una carrera de ingeniería. Choi quedó simplemente aterrado y terminó aceptando en darle una oportunidad más. Le comentó cómo dividirían el trabajo de la semana, sobre el que Seol no podía escaparse. La joven sonrió en grande y aceptó el trato, dejando a Choi embobado por algunos segundos, pero no sería suficiente para dejarlo ciego como los demás. Llegado el sábado, el chat del grupo saltó con Seol diciendo que habían fallecido su abuelo, y sí, Choi sabía que era una mentira. Nuestro prota se deja caer en su cama rendido sabiendo que no podría botarla del grupo porque los demás se lanzarían sobre él como salvajes. Y es cuando su teléfono sonó. Era Kim Min-tae, un amigo de la secundaria que invitaba a Choi por unas copas, pero este se niega sabiendo que tendría mucha tarea ahora por culpa de esta chica. Apenas este cruza su mente, Choi corrige sus palabras y decide salir a despejarse primero, así que se pone su chaqueta y sale con Min-tae. Las horas pasaron y Choi sentía que estaba por reventar cuando Min-tae le ofreció que hicieran una segunda ronda en el bar Telking. Dudoso, Choi entra sin muchas ganas, a pesar de que Min-tae le contó que habían muchas chicas hermosas que se sentaban con los chicos para conversar. Al ingresar, los recibe una joven alegre que no tarda en hacerlos a ambos chicos sonrojar. Mientras Min-tae pedía que los asignaran en un lugar en la barra, Choi intenta desviar la mirada de los alrededores. La rubia pareció adivinar que ambos chicos eran universitarios, así que los llevaría con otras jóvenes de este tipo de edad. Ya en la barra, una silueta parece conocida para Choi, una joven de cabellos oscuros y un cuerpo bastante locochón. Cuando la rubia llama a Yuri, esta se gira a su llamada, y Choi solo quedaba boquiabierto al darse cuenta de quién se trataba. Era Seol. Ella también lo reconoce y se queda paralizada. Choi terminó sentándose a regañadientes en la mesa, diciendo quedarse callado y ser atendido por la chica. Solo Min-tae era quien hablaba con Yuri, quien entonces mostraba su mejor sonrisa, pero a la vez estaba desesperando por el que Choi no le haya dicho nada hasta ahora. Seol hacía lo posible por esquivar la mirada del prota, quien decidió no decir nada para pensar detenidamente cómo se iba a vengar por todo. De pronto, Choi siente su teléfono vibrar y decide revisar y pedir permiso para ir al baño. Seol no le perdió la mirada hasta que fue detrás de él y lo volvió a lanzar dentro del baño. El chico lo enfrenta con molestia dirigiéndose a Seol como Yuri, quien le grita que dejara de llamarla así. Temerosa le pregunta si le había dicho a alguien más de su trabajo. Choi sonríe con malicia, amenazando con hacerlo y empezando a escribir con rapidez en su celular, hasta que ella se lanza encima para pedirle que mantuviera el secreto. Le podría invitar a cenar o hacer la parte que le había asignado, pero Choi sabía que para esto último ya era muy tarde, cuando los demás chicos ya se habían encargado. Seol termina poniéndose de rodillas y tomando la mano del contrario para pedirle que lo tuviera en secreto y comprendiera su situación, pero el prota expresa lo cansado que estaba de todas sus excusas. Seol brinca con impotencia recordándole que estaba mal amenazarla de esa forma, aparte de que si lo contaba no podría seguir en la escuela. Choi le dice que ese era su problema, pues ya estaba cansado, y es entonces que ella le hace una propuesta locochona a cambio de que guardara el secreto. Sorprendido por sus palabras tan locas, Choi no entiende si le decía en serio, pero apenas ella se burla del miedo en su rostro, Choi acepta y le da paso a que haga lo que tenga que hacer. Mientras ella se preparaba con timidez, Choi siente que se había olvidado de la belleza de ella y cree que por culpa de todo lo que había pasado, había aceptado. Y pues digamos que muchos momentos de amor pasaron a partir de ahora.
Mientras los chicos iban en sus asuntos, Mintae entró al baño preguntando por su amigo. En una excusa, Choi explica que le estaba doliendo el estómago cuando suelta un sonido extraño que preocupa a este. Al oír la pregunta de su amigo, Choi explica que era su estómago cuando le dice en voz baja a la chica que ya no haga eso. Pero claro que esta no hizo caso. Mintae, luego de terminar de hacer sus necesidades, le avisa a su amigo que lo esperaría afuera. Y así, luego de que Seol terminara su trabajo, salió del baño como si nada hubiera pasado. Cuando Choi le detiene y le ayuda a limpiar lo que le quedó en su cabello. Sonrojada, ella rápidamente se asoma al espejo para revisarse y sale rápidamente de ahí, prometiendo que haría lo posible por cumplir con su parte de las tareas de ahora en adelante. Eso sí, mientras él mantuviera su secreto bien guardado. Choi asiente a manera de sellar su trato cuando se queda a solas y empieza a enloquecer sin creerse aún lo que acababa de suceder. Al día siguiente, llegado el receso del lunes, Choi aún no se creía que Seol en verdad haya hecho su parte del trabajo y estaba presente en su reunión. Antes que cantara victoria, Choi interrumpe a Seol para agradecer que haya cumplido con su tarea, pero tendría que revisar una parte para mejorarla hasta mañana. La noticia hace enojar a los chicos cuando Seol intenta explicar que no era justo, pero no terminaba cuando Choi confunde su nombre como advertencia, haciendo que ésta corra a su lado para abrazarlo, prometiendo hacerlo pedido. Tanto los chicos como Kim quedaron boquiabiertos cuando nuestro prota felicita a esta última por su gran trabajo. Seol solo prometió trabajar duro para dejar a Choi igual de orgulloso. Mientras ellos seguían hablando, Yumin tampoco se perdía de la nada. Al final de las clases, Choi salió a echarse un cigi, cuando Yumin le distrae preguntando cómo lo hizo. Al principio no entiende, pero Yumin explica que no entiende cómo hizo a Seol tan obediente ante él. Yumin le explica que las chicas en su escuela tenían un rango o calificación por muchos aspectos como la apariencia, no los que han tenido ya sea de esa u otras escuelas, y por último por la cantidad de chicos que conquistó. Por ello, Seol había aprovechado para obtener todos los puntos sin hacer nada. Yumin ríe aún esperando saber el secreto de su amigo, a lo que con un sonrojo por sus recuerdos menciona que tal vez solo fue porque se enamoró de su masculinidad, cosa que causa una gran carcajada a Yumin ofendiendo al prota. De pronto Choi pregunta por otro de sus compañeros llamado Minchol. Yumin le cuenta que tenía un restaurante junto enfrente de la escuela, y en fin, ambos se quedaron conversando hasta que empezaron a despedirse. Choi debía hacer sus deberes, no sin antes oír a Yumin pedirle que siguieran siendo grandes amigos y la pasaran bien. Luego de tan amables palabras, Choi va hasta la sala de computadoras para trabajar un poco, pero el tiempo pasa muy rápido y nuestro prota cae en cuenta que era tarde y debía volver a casa. Hacía algo de frío y por la oscuridad daba algo de miedo. De pronto Choi logra ver a Yumin en las bancas cercanas, hasta que empieza a caminar y algo preocupado por la seguridad, Choi decide seguirla, cuando esta se detiene y de pronto se quita una prenda que tenía, dejando a nuestro prota bastante confundido, y también a nosotros. Yumin parecía ver los alrededores asegurándose que nadie lo siguiera, hasta que se fue a sentar y entonces, bueno, pues pasaron cosas locochonas. Choi quedó simplemente helado con la escena que presenció por varios minutos. Solo despertó de sus pensamientos cuando oyó a una pareja acercarse. Nuestro prota no quería verse como un espía, así que hizo un sonido raro y la pareja cambió su ruta, mientras Yumin volvía a cubrirse e intentaba saber quién estaba ahí. Choi se acomodó su sudadera y salió corriendo de ahí antes que pasara más vergüenza. Ya en casa, luego de revisar bien sus cosas, se dio cuenta que no estaba su billetera. Esa misma noche volvió a la escuela para preguntar de seguridad cercana, los salones y finalmente donde vio a Yumin. Su peor miedo era que Yumin la hubiera encontrado y descubierto. Choi no sabía cómo podría verle la cara de nuevo, pero también tenía claro que no todo era culpa suya, siendo Yumin quien hizo cosas tan locochonas al aire libre como si nada. Sin saber muy bien qué hacer, pegó una fuerte maldición al cielo, cuando esa pareja de antes supo que seguían sin hallar un lugar a solas para estos. Algunos días después, Choi siguió yendo a la escuela con tranquilidad, pero algo extrañado de que Yumin no le haya hablado. De pronto la vio caminar a paso rápido enfrente suya, cuando unos chicos se le acercan para saludarla y lanzarle algunos cumplidos. Yumin igual parecía no prestarles atención cuando los chicos se ponen en su campo de mira nuevamente. Choi aprovecha eso para ocultarse detrás de estos y así correr al pasillo, dejando salir un suspiro. Mientras se intentaba tranquilizar con sus pensamientos, Seol de pronto se le acerca, pero Choi no le hace caso, hasta que Seol tira de su brazo. Esta le pregunta si ya había revisado su trabajo, a lo que este se disculpa por no haber tenido tiempo aún. Rápidamente muchos estudiantes se acercan curiosos por la escena. Cuando Seol, molesta de lo mucho que lo habían presionado en ese tiempo, lanza a Choi contra la pared, haciéndole saber que con esa tarea que hizo ya deberían estar a mano. Como si nada hubiera pasado, Seol se aleja del chico y sigue su camino, mientras Choi intenta no recibir preguntas de nadie, así que solo huye de la escena. A pesar de sus intentos, en clases tuvo a muchos compañeros preguntando por él y su relación cerca con Seol. Así que cuando por fin pudo librarse de esto, salió con otro Siggy a dar una vuelta, hasta que alguien le llama. Ahí estaba Yumin, contenta de poder verlo luego de un tiempo. Con los nervios a flote, Choi intenta dar una excusa para no enfrentarla, hasta que lo detiene poniéndole su billetera enfrente. Yumin admite que supo que él estuvo ahí y quería saber si en verdad vio todo. Con desesperación, Choi niega con rapidez levantando los brazos, pero Yumin le pide que no alzara tanto la voz.
Nuestro prota le promete que no le dirá a nadie, pero antes que pudiera irse y termina con el momento incómodo. Jumin toma su muñeca y entonces deja al prota sorprendido por todo el power que está viendo. Choi no puede evitar exaltarse. Sin embargo, Jumin quería pedirle que no fingiera que no había visto nada. Choi no entiende por qué Jumin anduvo todo el día así sin nada, cuando Jumin explica lo muy emocionada que estuvo cuando supo que fue Choi quien lo espiaba. Nuestro prota intenta explicar que solo fue un accidente, pero Jumin le explica que si no dijo nada, estaba espiándola. Mientras seguía discutiendo, oyeron algunas voces, por lo que Choi hizo por abrazar a su amiga para cubrirla. Cuando se da cuenta de lo que hizo y la suelta para disculparse por haberla incomodado. Choi vuelve al tema y explica que no sabía cómo reaccionar cuando la vio. Jumin le pregunta si no había sentido nada, por lo que este hace por cambiar su rol a ser la víctima, que vio algo que lo dejó espantado. Jumin estaba al borde de las lágrimas sintiéndose muy mal por esto. El prota entiende que eso no era lo que quería, pero no sabe cómo consolarla hasta decir que se había reaccionado, incluso pensó en hacer algo en su casa. Ya saben de qué hablo, obviamente. Jumin empieza a alegrarse pidiéndole que no le mintiera, pero al ver más abajo se da cuenta que era verdad. XD. Muy avergonzado, Choi intenta cubrirse cuando Jumin le agradece por no juzgarla por sus gustos tan locos. Choi le asegura que no compartía eso con nadie, por lo que Jumin quería darle algo a cambio, ella misma. Choi apenas estaba comprendiendo sus palabras hasta que decide tomarla de los hombros esperando que pudiera tomar su palabra ese mismo día. Para su sorpresa, Jumin parece aceptar todas las condiciones, inclusive ahí mismo hacer su tarea. En eso, Choi empieza a pensar muchos lugares para que fuera obviamente más privado todo esto. Jumin le sonríe y le asegura que estarían bien, pues digamos que públicamente le gustaba más. El prota parece acceder cuando se pone a sus espaldas, pues desde su primer año consideró a Jumin inalcanzable, por lo que no podía esperarse más que esto. Jumin entonces lo alejó ofendido, explicando que se refería a que podría verlo como si fuera la primera vez que alguien le da amor bonito. Choi no estaba listo para dejar las cosas ahí cuando los pantalones empiezan obviamente a hacer lo suyo, pero su discusión se ve interrumpida por otras voces. Min-tae y otros chicos llegaron hasta el lugar decepcionados de no haberse encontrado con Jumin, así que se quedaron platicando. Justo a un lado, escondidos detrás de un muro y los arbustos, Jumin solo reía arrepentida de sus palabras anteriores. Al darse cuenta de lo cerca que estaban, Choi reacciona y se separa lo suficiente de esta, quien termina acomodándose y preparándose porque obviamente hay que hacer la tarea bastante cómodos, porque la escuela es lo más importante, ya saben, cosas de ese estilo, guiño guiño. Aunque Choi seguía creyendo que Jumin no estaba pensando con la cabeza a estas alturas, él también la perdió y cayó en todo. Mientras Min-tae y los chicos hablaban, estuvieron a punto de ser descubiertos. Luego de que se fueran, Jumin y Choi disfrutaron de un momento bastante locochón, hasta que nuestro prota, como todo un caballero, ayudó a Jumin en todo lo que ocupaba hacer, ya que la tarea que hicieron estuvo bastante pesada, pero para su sorpresa ya estaban llegando varios alumnos del turno nocturno, así que había que apresurarse. Jumin apenas se puso la casaca, entran a una sala solitaria, donde Jumin pide por una segunda tarea que hay que hacer, mientras Choi analizaba la posibilidad de que escucharan que obviamente estaban haciendo la tarea al lado, y posiblemente los podían regañar. Mientras en el otro salón empezaban a llegar los alumnos, Jumin intentaba convencer a Choi que obviamente hicieran la tarea ahí. Unas pocas provocaciones fueron suficientes y así siguieron en 2 rondas. 2 rondas donde tuvieron que hacer mucha tarea de matemáticas e historia. Y la historia fue suficiente para que simplemente Jumin cayera dormida. Cuando esta al fin abrió los ojos, Choi resulta que se dio una ducha. Jumin parece algo perdida hasta que nuestro prota le hace saber que estaban en su casa, así como quejarse por lo difícil que fue para él llevarla hasta su casa. Jumin no puede evitar burlarse un poco de él por ahora ser un cómplice bastante locochón. Choi le dice que lo que pasaron fue en verdad peligroso. Cuando Jumin piensa en decirle el por qué empezó a hacer tarea de esta forma. Su historia comienza con ella en la época de secundaria, cuando aún asistía a un instituto solo de chicas, donde nunca compartió con ningún chico nada, hasta que ingresó a la Universidad de Ingeniería. Tenía curiosidad por los rumores de que ahí estaría rodeada de puros chicos. Al inicio tal vez resultó algo extraño, pero también era divertido, especialmente porque las miradas sobre ella nunca le incomodaron. Fue cuando empezó a explorarse y pasar momentos locochones, y aún así no lograba quedar satisfecha con las tareas que hacía. Mientras la historia de Jumin se acercaba a lo más interesante, Choi se acomoda y muestra cada vez más interés por el relato de la rubia. Siguiendo con la historia, Jumin dijo que un día olvidó algo en el salón, y fue cuando fue a buscarlo obviamente. Halló el aula vacía. Cuando entró creyó poder sentir la mirada de todos los chicos porque empezaron a hacer la tarea. Y efectivamente así fue, momentos locochones y tarea por primera vez en un lugar bastante locochón y riesgoso también. Conoció un mundo nuevo. Pero el recuerdo de ese día se hizo tan fuerte que siguió pasando obviamente cosas así, donde hacía la tarea en lugares riesgosos. Iba a contar también cuando salió con un chico, pero Choi la detiene diciéndole que eso ya fue suficiente, y entendió muy bien a qué se quería referir. Usó palabras un poco más fuertes, pero Jumin tampoco podía decirle que no estaba en lo cierto. Sin más, Jumin le recuerda que le permitió hacer la tarea con ella 2 veces, así que debía guardar su secreto. Choi solo lo promete pensando luego sobre lo mucho que estaba conociendo sobre las chicas de su departamento. De pronto Jumin pega un grito exaltada al ver su teléfono lo tarde que era para las clases. Ambos chicos se apresuran en vestirse y salen corriendo lo más rápido que pueden directo a sus clases o lo que tengan que hacer.
Pasamos a una nueva escena de algunos días después donde Choi sentía que había recuperado la normalidad en su vida. Terminó el proyecto que trabajó con Seol, volviendo a ambos a ser unos desconocidos, y eso en verdad lo hacía muy feliz. Mientras iba avanzando siente un ligero empujón a sus espaldas, viendo que Yumin había sido la culpable. La rubia se burla por lo dramático que es su amigo, y termina caminando a su lado. Choi nota que había algo diferente en ella. Su forma de vestir había cambiado, se le veía con ganas de hacer la tarea de matemáticas sí o sí. Yumin se da cuenta de la mirada de su amigo cuando Choi le pregunta si sentía algo de frío, a lo que ella le pregunta si se preocupaba por ella, ya que la tarea la tenía que hacer obviamente. Choi se niega y explica que solo le aliviaba saber que ahora sí estaba más cómoda que nunca, ganándose solo un fuerte golpe de la joven. Antes que llegara a replicarle, nota las mejillas rojas de Yumin diciendo dejar el tema de hacer la tarea. Pero entonces se da cuenta de todas las miradas sobre él haciéndole incomodar y pensar que no podía estar más cerca de chicas tan bonitas. Es por ello que decide correr lejos despidiéndose de su amiga para evitar que ella se vea más afectada. Pero Yumin pronto lo ha alcanzado. Comienzan a discutir mientras los chicos continúan comentando de lo muy cercanos que se han vuelto estos dos. Kim y Seol habían visto la escena, pero bueno, cosas que pasan. El sol se terminó ocultando y nuestro prota ya se encontraba cansado de no poder terminar con su tarea de la escuela, ahora sí, la verdadera XD. La hora lo hacía dudar y si terminar ahí, cuando oye la puerta y ve a Seol entrar, curioso por saber de qué hacía ahí. Seol solo le dice que la ignorara, pero ella se sienta justo a su lado. ¿Cómo podría ignorarla desde ahí? Efectivamente, Choi no podía y por ello piensa que lo mejor que podría hacer en ese momento sería solo irse, por lo que toma su maletín y apaga la PC. Cuando Seol pone una bebida en el rostro del prota para preguntarle si no quería que hablaran un poco. Nervioso sin saber de lo que estaba pasando, Choi teme porque este lo señale de algo, cuando Seol abre otra bebida explicándole que lo había visto muy feliz en estos días. Al inicio Choi no lo entiende, pero Seol continúa explicando que lo vio muy feliz con una chica entre comillas. Seguro habla de Yumin, pensó Choi cuando Seol habla de que tenía miedo de que se extendieran rumores, pero mientras el prota le aseguraba que no había dicho nada acerca de ella, su teléfono suena y no tarda en escribir con rapidez cuando nota a Seol espiando. Choi le grita que no estaba hablando de ella, pero Seol admite que le costaba mucho sentirse tranquila. Choi solo suspira y le dice que no tiene ninguna prueba para que la gente le creyera, por lo que podría dejar el bar antes que alguien más lo averiguara. Seol le comenta que pensaba dejarlo en un mes, pero Choi se enfada de saber que no podía confiar aún en él, así que se levanta amenazándola de volverse un chismoso de verdad si eso creía Seol que era. Es entonces que la joven le deja ver todo el poder que tenía ella, por así decirlo, para darle a entender que repetirían lo del otro día si era necesario. Ciertamente Choi se siente ofendido de pensar que Seol iba por ahí haciendo lo mismo con otros chicos, cuando se da cuenta del motivo de sus molestias porque Titan Man ha aparecido otra vez y se cubre para, obviamente, evitar avergonzarse. Al darse cuenta de que lo dijo muy alto, desvía el tema y le insiste en hacer su favor para mantener su secreto. La imaginación de Choi no puede casi controlarse y solo cede, porque sabe que toca hacer tarea de matemáticas, lo cual deja nerviosa a Seol. Choi queda algo asustado pensando que los hábitos desvergonzados de Yumin se le habían pegado y se dignó a retar a Seol, quien le recuerda que era tímida aún en este tipo de cosas, pero no se negaría, porque ya saben, la tarea de matemáticas es lo más importante. Esto fue suficiente para que Choi se pusiera manos a la obra. Estaban a punto de hacer esta tarea de matemáticas, pero de pronto la puerta de la sala se abre. Kim entra preguntando por Choi, hallándolo sentado y maldiciéndose por haber escrito hace poco para decirle dónde estaba, aunque, esto claro, solo en su mente. Apenas él y Seol se habían cubierto, pero digamos que habían ropas en el fondo de la sala. Bastante raro, ¿no?, para hacer una tarea de matemáticas. Kim termina tomando asiento un par de filas adelante, mientras Choi preguntaba por lo que ocupaba de él. Es entonces que Seol se remueve debajo de la mesa y Choi pega un pequeño grito que extraña a Kim, pero logré ignorarlo preguntándole al prota si podían conversar. Choi tontamente no se niega y Kim le pide que le enseñe a llevarse bien con todo el mundo como él. Choi parece no captar el mensaje, aunque tal vez era porque buscaba cómo dedicarle una mala mirada a nuestra joven Seol. Kim explicaba que era muy tímida e introvertida, pensó que podría llevarse bien con las pocas chicas que había en la escuela, pero creía que ellas eran demasiado bonitas como para querer amigas. Después de haber visto a Choi pasar tiempo junto al arrogante de Seol y la asistente Yumin, creía que podría darle algunas recomendaciones para llevarse mejor con la gente. Choi parecía ir captando el mensaje, pero un nuevo sonido se le escapa preocupándola a ella. Choi explicaba que estaba bien y que siguiera. Kim baja la mirada algo más avergonzada y quería saber qué era lo que estaba mal en ella. Choi le explica que no era nada, pues era linda y sin maquillaje como todas las demás chicas usaban. Ciertamente esto ofende a Seol, que termina mordiendo el libro de matemáticas de Choi, quien vuelve a quejarse explicándole entre risas a Kim que la silla estaba rota. XD. Kim pregunta entonces si lo que le falta es maquillaje, pero Choi le explica que eso no fue lo que dijo, pues ella era más linda. Las manos inquietas de Choi hicieron a Seol toser, pero el prota bromea con que tal vez podría estarse enfermando. Un nuevo quejido sale de Choi cuando se alarma al ver a Kim levantarse. Esto hace que alce la voz pidiéndole a ella que no se acercase y rápidamente se disculpa por su tono.
Kim por fin decide irse agradecida por los consejos del chico y Choi por fin puede respirar hondo. Seol sale por fin de su escondite dolida, porque la tarea de matemáticas que estaba haciendo era muy pesada, ya saben, limpiándose y todo lo demás, mientras se quejaba con el prota por haberla dejado sin respiración. Choi intenta disculparse cuando de pronto Kim vuelve a entrar al salón por haberse olvidado de algo, pero luego de ver la escena que vio tal vez se la haya vuelto a olvidar. No los encontró en el peor asunto, pero habían hablado lo suficientemente mal de Seol, quien solo explicó que había estado haciendo su tarea. Kim está segura de que no la había visto antes, a lo que Seol admite que había estado escondida porque no quería que la vieran a solas con el prota y caer en malentendidos. Choi considera que la excusa era muy buena, aunque eso lo había hecho quedar mal también. Es cuando Kim levanta la voz molesta, exigiéndole a Seol que tuviera más respeto al dirigirse a sus superiores y no ser tan grosera. La felicidad rebasa por ojos de Choi a manera de lágrimas, cuando Seol se queda sin palabras y sale con rapidez de ahí. Choi y Kim se asoman confundidos, viendo a Seol huir del lugar. Nuestro prota debía admitir que habían sido salvados gracias a ella, y es cuando Kim pega un grito al ver la retaguardia totalmente locochona del prota. Kim le da las espaldas mientras Choi se maldice por haberse olvidado de todo lo demás. Al otro día, como siempre, las miradas de los chicos iban rápidamente hacia donde estaba Seol, pero aunque todos la saludaban, ella seguía caminando tranquilamente sumida en sus pensamientos, preguntándose por milésima vez si Kim se había enamorado de Choi como para defenderlo de esa forma, aunque tampoco entendía que le podría ver a un chico tan loco como este. Hablando del rey de Roma, ahí iba nuestro prota aún avergonzado por la escena del día anterior, obviamente, creyendo que no podría ver de nuevo a Kim a los ojos por su tonta excusa del elástico de sus pantalones. De pronto se sobresalta cuando Seol llega a sus espaldas, pero recupera el aliento al ver que no parecía tener una cara de enojada. Seol parece algo ofendida por su reacción. Mientras pasaba a preguntarle si ayer no había pasado nada más con Kim, ya que mencionaba el aula. Choi recuerda que debía devolverle su ropa interior, pero inmediatamente se gana una ráfaga de golpes de la joven molesta por su desvergonzada acción en público. Mientras el prota intentaba calmar a la enfadada Seol, otros chicos de la facultad ven la escena con envidia y celos, sin comprender cómo era que para ellos le habían ayudado tanto con los trabajos para que no recibiera ni un hola de su parte. De pronto Yumin pasa cerca de ellos y uno de los chicos toma un suspiro hondo y se lanza a pasos rápidos y firmes hacia la rubia para llamarla, cuando la mirada de Yumin va hacia su izquierda, y corre hacia Choi para preguntarle por qué no le había respondido sus mensajes. El chico solo se queda muy pensativo acerca de lo que podía tener el prota para que las chicas lo siguieran tanto. Seol, al ver a Yumin, solo decide despedirse y salir rápido, cuando Yumin expresa lo muy sorprendida que aún estaba de ver a Seol actuando tan linda con Choi. Nuestro prota se queda algo pensativo sin tener muy claro si tal vez lo había empezado a gustar a Seol, luego de sus dos únicas tareas de matemáticas. Unos días después, Choi empezó a escuchar varios chicos hablar sobre un grupo llamado El Aro, donde se habían estado subiendo fotos, digamos que locochonas, ¿no? Siempre había fotos nuevas y se notaba que estaban siendo tomadas en el interior del edificio de ingeniería. Confundido por la noticia, Choi no puede evitar sucumbir ante la curiosidad y abrir su teléfono para buscar las publicaciones de las que hablaban todos estos. Y efectivamente, así era. Choi se preguntaba cómo podía haber personas tan desvergonzadas por hacer tales cosas. Pero entonces Yumin ingresa a su salón justamente y el foco en la cabeza de Choi se enciende inmediatamente. Yumin iba caminando tranquilamente por los pasillos hasta que se encuentra con nuestro prota, para el que le pidió algo de tiempo para hablar. Una sonrisa extraña se pinta en el rostro de Yumin cuando le pide que fuera a esperarla en la zona de siempre, a las afueras del departamento. Aunque Choi no comprende por qué su subida de felicidad, Choi hizo lo que le pidió y disfrutó de un sigi cuando dos chicos que pasaban lo saludaron de repente. Choi respondió con respeto, pero se sorprendió por el gesto. No suele ser saludado por cualquiera que lo viera. Yumin aparece ahora con una chaqueta larga de color rosa, pasando a preguntarle a su amigo de qué quería hablarle. Choi entonces saca su teléfono para mostrar las fotos del grupo misterioso, pero Yumin le avisa que las fotos ya habían sido borradas. Aún así, Yumin admite que se había enterado de aquel grupo, hasta preguntarle si le había estado recomendando subir cosas así y exponerse. Choi se niega inmediatamente, explicándole que eso era muy peligroso, obviamente. Y digamos que Yumin se volvió a dejar llevar, porque esta termina sonriendo con ternura, hasta preguntarle si también sería peligroso quitarse la chaqueta esta, ya que tenía ganas de hacer tarea de matemáticas, obviamente. Choi, rojo a más no poder, cree que Yumin nunca negó que ella fuera la de las fotos, pero responde que eso también sería peligroso ahora mismo. Choi trata de explicarle que escuchó a varios chicos hablando con demasiada tranquilidad que harían la tarea de matemáticas con una chica como la de las fotos sin dudarlo. Y pues bueno, sin importarle lo que a Yumin le gustara hacer, debía cuidarse de que no la descubrieran y obviamente que no pasara nada malo. Yumin duda de ello y termina culpando al prota por tener esos pensamientos, pero esta solo se ríe con amabilidad hasta pegarse a Choi, preguntando si entonces jugar con él sería seguro. El prota ya podía ver a dónde se dirigían sus palabras, pero pronto se escuchan varias voces de otros estudiantes haciendo a Yumin admitir que estaban en un horario peligroso para hacer tarea. Por ello, Yumin le pide que le siguiera y lo lleva hasta el laboratorio de la escuela. Choi intenta explicar que era peligroso,
Pero con unas palabras más de la rubia, nuestro prota termina accediendo a seguirle todo el juego, pues él seguía guardando bien el secreto. Ciertamente aún no se acostumbraba a los raros comportamientos sorpresivos de Yumin, cuando le muestra que había un colchón en la sala. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, cosas de la historia. Choi no sabía si empezar con la tarea de historia o de matemáticas, pero Yumin le dio calma con una dulce voz, explicándole que el profesor del aula estaba de viaje y nadie podía entrar sin su permiso. Tenían mucho tiempo para hacer la tarea, y pues bueno, digamos que no podemos entrar en detalles, pero puedo decir que la pasaron bien y que terminaron toda la tarea. Sí, ya saben a qué me refiero. Y así se la pasaron todo el capítulo, así que vayamos al siguiente. Yumin había estado pensando en lo bien que se sentía hacer la tarea con Choi a pesar de estar en un lugar bastante locochón y seguro. Hace pocos años atrás, Yumin tuvo una pareja con quien se tardó en liberarse, pues dijo que tenían algo de miedo para hacer la tarea y todo esto. El chico se mostró comprensivo, fue amable y todo, pero Yumin temía no poder terminar la tarea a tiempo como siempre, porque le gustaba hacer la tarea de una forma bastante muy loca. Pero ahora con Choi en esto, la tarea fue más sencilla a partir de ahora. Sí, ya saben a qué me refiero, obviamente. Luego de que ambos terminaran, Yumin y Choi se levantaron para vestirse cuando el prota intenta hablarle de nuevo de las fotos en el grupo, hasta que ella le dice que en realidad lo engañó, pues no era ella. Esto deja muy confundido a Choi, que intenta saber el por qué le había engañado. Yumin le explica que así como nunca lo negó, tampoco lo admitió. La rubia solo se ríe un poco mientras ambos salen de la sala tratando de pensar de quién podría tratarse esa chica tan misteriosa. Yumin sabía que no eran muchas las chicas con un físico tan atractivo como el de las fotos y pensó en algunos nombres, como Seol-han o Choi Seon-jun. Pero esa ya saldría a la luz en cualquier momento, y Yumin esperaba que su amigo le contara si se enteraba o subía otra foto, pues sabía bien que era un peligro hacer eso. Aparte que la curiosidad también estaba muy presente ahora. La rubia entonces detiene su paso y se despide, explicando con algunas lágrimas que tenía mucho por hacer. Choi lo entiende y solo se despide. Pasamos a unas escenas algunos días más tarde, cuando Choi caminaba tranquilamente hacia la escuela, pensando con pena que no tenía nadie en mente con quien podría estudiar para los exámenes, y es entonces que alguien llama a su nombre. Al girarse ve a Kim Min-soo, acercársele con un gran entusiasmo, aunque en verdad Choi no tenía idea de quién era. Min-soo le recuerda que había hecho ya un trabajo grupal anteriormente con él, pero nuestro prota cree que en realidad no era de su grupo. Min-soo solo se ríe como si nada y le dice que al menos compartirían clase a fin de cuentas. Aunque su acercamiento fue repentino, Choi no se podía negar a ser tal vez un amigo ahora sí, por lo que acepta ir con él ofreciéndole un café. Pero Min-soo dijo que tomaba solo capuchino con moca, probablemente una de las bebidas más caras que había. Siendo ya la hora de la clase, Seol ingresa como siempre y pues obviamente todos se le quedan viendo, hasta que mira a los alrededores fijándose en nuestro prota. Se acomoda un poco el cabello y se acerca disimuladamente hasta que Min-soo se adelanta a su lugar sentándose al lado de Choi, preguntándole si podían comer juntos después de clases. Seol no dice nada y solo se aleja de ahí algo fastidiada. Luego de las clases, la billetera de Choi sufrió una herida bastante grave por culpa del descarado de Min-soo, que comió un gran festín y no se molestó en darse un solo centavo. Choi no sabía si como su mayor era normal pagar todo, pero ya no tenía vuelta atrás. Al final se atreve a preguntarle a este si se animaba a que estuvieran juntos para los exámenes, recibiendo una respuesta negativa inmediatamente, como era de esperarse. Esto podía haberlo aceptado, pero Min-soo expresó sin vergüenza que se había juntado con él esperando con ansias estar rodeado de las chicas lindas, así que sin siquiera darle un gracias sale corriendo, no sin antes decirle que se volvería a juntar con él cuando sea interesante. Y pues bueno, digamos que aquí salió el chico de turno que todos odiamos. Choi quedó al lado ante la respuesta, pero siguió con su día en la escuela pensando en solo ir a la biblioteca y estudiar solo. El lugar parecía estar bastante lleno, pero por pura suerte hay un lugar cuando su mochila casi se cae en Seol. Choi salta con sorpresa de verla ahí y tan hermosa con su cabello recogido. En la mente de ella trataba de controlar su emoción sobre que Choi se había sentado a su lado por ella. Choi le pregunta por lo que pensaba, a lo que desvía la mirada hablándole sobre aquel chico con el que estuvo todo el día. Choi se extraña y le pregunta si estaba celosa por esto. Las mejillas de ella se enrojecen aún más hasta empezar a tirarle varios golpes al chico para que dejara de decir tonterías. Seol vuelve a su lugar sin querer mirarlo y Choi solo puede pensar en el tonto de Min-soo por lo que ahora se estaba perdiendo. XD. Las horas continuaban pasando y de pronto Seol se levanta. Choi le pregunta por lo que hacía, así que ella solo le dice baño. Como si su energía se fuera con ella, Choi se siente aburrido de pronto y decide revisar su teléfono encontrando un mensaje de aquel usuario misterioso que enviaba esas fotos. Al ver la foto nota que había sido tomada en el baño de los chicos y recuerda que Sol hace nada solo dijo la palabra baño. ¿Será ella? Choi no lo soporta más y se levanta inmediatamente para correr a ver al baño, lanzando la puerta hallando solo a un chico haciendo sus necesidades, cuando lo fulmina con la mirada casi asustándolo. Choi hace por recuperar la calma y entra a uno de los cubículos revisando el teléfono cuando intenta fingir que ya sabía quién era. Rápidamente recibe la respuesta de belleza que solo se burlaba como si no le creyera una sola palabra, así que vuelve a escribir con rapidez en una nueva amenaza, logrando absolutamente nada. Una vez más escribe una pregunta irónica sobre lo que pasaría si se encontraban, a lo que no hay respuesta en unos segundos.
segundos, cuando llega una foto que decía Mumu, ¿ya me estás buscando? Molesto con el reto, analiza nuevamente el fondo y reconoce la sala de computación. Sin tiempo que perder, sale de su escondite y corre fuera del baño. Por otro lado, Seol se había ido por unos cafés mientras practicaba en el camino cómo ofrecérselos a Choi. Nada parecía convencerla, pero para su buena o mala suerte no había nadie. Seol deja el café, se mira en el espejo y se queda esperando por mucho tiempo a que llegara. Choi iba de un lado a otro simplemente agotado, pero entonces llegó al salón cuando ve una puerta abrirse. La oscuridad jugó en su contra para Choi y la chica misteriosa, que se sobresaltó al oírlo y salir rápido de ahí. A pesar de las insistencias del prota, aunque él intentó correr, cayó de pronto agotado de tanto correr. Al levantar la vista ya no había nadie. Choi se levantó casi rendido, pero entonces vio las gafas en el suelo. Al recogerlas notó que eran algo gruesas y se le hacían familiares. Apenas y se le vino a la mente Kim. Se rió nervioso de pensar que en verdad esa chica tímida era belleza, sin poder pensar en alguien más. Decide que solo iría a casa. Al volver a la biblioteca encuentra su maleta y un café con una nota que le avisaba que Seol ya se había ido y que era un tonto. Al día siguiente, Choi no puede negar que se había quedado pensando aún en el caso de Kim, pues pensaba que con la gran polera que traía todos los días era muy difícil saber si en verdad ella tenía el cuerpo de la chica de la foto. Aún así sabe que debería concentrarse por ahora en los exámenes y dejar ese tema para luego. Pero el destino no lo dejaría descansar aun cuando un bullicio llama su atención. Un gran grupo de chicos habían estado rodeando a una joven cuando esta reverencia en despedida y corre hacia Choi reverenciándole en respeto. Apenas ella se levanta y Choi la ve, su cara queda simplemente hecha un desastre de nervios al notar por primera vez a Kim sin sus gafas y una ropa delgada que resaltaba bastante todo. En verdad era más hermosa que antes, por alguna razón. Choi no podía o no se lo podía creer, pero sea como sea tenía que hablar con ella en un lugar un poco más privado para evitar a los otros estudiantes estar de encimosos. Este le dijo a Kim si podían hablar y apenas obtuvo el sí, ambos se apresuraron a buscar algún lugar dentro de la uni. A sus espaldas, otros chicos se habían quedado embobados por cómo se le veía a la joven correr. Empezaron a comentar que tal vez esos dos eran novios, pero pronto se vieron interrumpidos por otra voz a sus espaldas que los sacó del tema. De vuelta con nuestro prota, ambos jóvenes se habían encerrado en una sala para hablar con tranquilidad, cuando Kim fue la primera en preguntar nuevamente el por qué la habían traído hasta ahí. En ese momento Choi se empezó a plantear mil y un formas para preguntarle a Kim si ella era de las fotos o llamarle la atención por no darse cuenta de lo que podría pasarle. Pero tras la insistencia de la joven, Choi terminó siendo más directo de lo que esperaba. Pero cuando intentó corregirse, Kim estaba muy roja y nerviosa, señal suficiente para saber que la había pillado. Entonces le hizo saber que él era Mumu, con quien estuvo hablando por el chat, cuando Kim se dejó caer al suelo muy avergonzada por haberse portado tan mal. Choi le dijo que eso no era lo más importante, pero Kim ya le estaba diciendo que merecía un castigo por tal ofensa. Choi no terminaba de entenderla cuando alzó un poco la voz para decirle que él estaba preocupado porque alguien más podría descubrir su secreto, y quién sabe qué le pudiera hacer también, obviamente. Kim entonces le dio la espalda preocupando al prota por haber dicho algo tan malo, pero la realidad era que Kim se sentía muy emocionada de haber sido la razón de que el prota se haya preocupado tanto por ella, e ignoró todas las burlas que le dijo por chat. De pronto Choi volvió a llamarla haciéndole pegar un brinco del susto cuando su pie resbaló con un papel, pero Choi logró atraparla. Ya saben, situaciones que pasan en los animes o manguas. Aunque la situación se tornó algo incómoda por lo mismo, en vez de moverse, Kim solo se esforzaba por dar unas buenas disculpas hasta que alguien llamó a la puerta. Del susto, Choi logró decir que se estaba cambiando, hasta que logró diferenciar la voz de Seol. Justo lo había encontrado para hablar con él sobre las continuas discusiones que habían tenido y por las que quería pedirle unas disculpas. Choi se había quedado sorprendido de que Seol se haya sobrepuesto a su orgullo, pero Kim le distrajo al preguntarle entre susurros si estaba saliendo con ella. Choi le declaró que no era así y trató de prestar atención a la castaña. Por otro lado, Kim dudaba de sus palabras y le molestaba que le estuviera prestando más atención a Seol que a ella, así que haría algo al respecto. Desde el lado de Seol se oyó una queja del prota, quien rápidamente intentó explicarse con la joven que no debía hacerle caso. Pasaba que Kim empezaba a liberar todo su poder como estudiante que es, y obviamente que Choi iba a quedar hipnotizado y así fue. Seol trataba de preguntar si todo estaba bien, pero Kim insistió en que viera todo el poder que había obtenido luego de su gran entrenamiento. Choi empezaba a maldecir a la joven por estar haciendo cosas bastante XD en el peor momento. Sin embargo cedió, pidiéndole a Seol que hablaran en otra ocasión con más calma. Seol terminó molestándose mucho y solo se fue. Apenas Choi se aseguró de oír sus pasos alejarse, cargó a Kim modo princesa, llenándola de ilusiones hasta que la dejó caer al sofá cercano, XD. Kim estaba soñando con recibir un beso del chico como si fuera su verdadero amor, pero Choi estaba guiado por sus ideas bastante más XD. Ya saben, como si quisiera hacer tarea de matemáticas e historia ahorita mismo.
Y pues digamos que como pueden intuir todo esto, las cosas subieron bastante a otro nivel. Pero algo importante a aclarar es que Kim confesó que había empezado a compartir sus fotos porque así no solo le prestaría atención, sino que Choi también podría verla. Luego de todo lo que pasó, porque obviamente fue mucha tarea de matemáticas, mucha tarea de historia y de todas las materias que se les puedan ocurrir. Y todo eso pasó en el cuarto, en especial el espejo que Choi debió limpiar por un largo rato. Este también se dedicó a limpiar el cabello de la joven, cosa que solo hacía a Kim mucho más feliz, obviamente. Entonces Choi se separó asustado al recordar que nunca le había puesto seguro a la puerta, y era un alivio que nadie los había interrumpido. Porque bueno, tareas de este estilo obviamente requieren acciones fuertes. Pero cuando iba a cerrar la puerta, nuestro prota le preguntó a Kim si podían ahora hacer proyectos, y ya saben a qué me refiero. Hay que decir que si no hubiera sido porque se oyeron las voces de los profesores, esos dos igual se mudaban a vivir ahí. Pero como todas las cosas hay un final y ni idea de cómo se explicaron, pero salieron sin ser descubiertos. Mientras ambos caminaban ya por la universidad, algunos chicos pasaron hablando de las fotos de Kim, a lo que ambos jóvenes agacharon la cabeza con vergüenza. En ello, Choi decide preguntarle a Kim la verdadera razón por la que empezó a subir fotos a internet, cuando Kim se quedó quieta hasta pronunciar que le había emocionado la idea de recibir algo de atención. Choi le dijo que se veía muy linda y eso no debería ser un problema. Con el rostro sonrojado, Kim explicó que recibir demasiada atención en la vida real le pondría nerviosa, así que vio el internet como una alternativa. Aún así, no era algo que le siguiera importando luego de haber logrado atraer al mismo prota, al chico que tanto respetaba entre comillas. Esa palabra no le hacía mucho sentido a Choi, como si no pudiera merecerla, pero todos sus pensamientos se quedaron atrás cuando una avalancha de estudiantes se apresuró en encerrar a la joven, sin creerse aunque Kim estaba ahí. Choi por poco no podía salir de entre los cuerpos ajenos, pero en parte podía entender que no se le resistieran a su amiga, y él mismo lo había comprobado tras pensar en todo lo que había pasado mientras estaban haciendo tarea juntos. De pronto decidió salir corriendo ya que sus pantalones le volvieron a molestar, dejando a la pobre Kim sola. Las clases continuaron con regularidad, cuando Kim dio un suspiro tras el fin de su última clase. Se sentía algo mal de no haber podido concentrarse del todo al tener tantas miradas encima, pero lo peor llegó después. Las otras chicas a sus espaldas empezaron a hablar de ella y calificarla como una presumida que solo mostraba todo el power que tenía para llamar la atención. Incluso decían que quería ser como Seol. Cuando las chicas se fueron, Kim se limpió las lágrimas de sus mejillas cuando miró a la castaña y comprendía que, aunque la atención podía ser buena, en otro punto no estaban del todo bien. Entonces Seol la pilló mirándola, pero lo que más le llamó la atención fue ver lo bonita que era ella. En ello llegó a preguntarle por qué tenía el pelo tan desordenado, hasta que se ofreció a arreglárselo con un bonito peinado. Luego de ayudarla salieron juntas del salón, hasta que Choi apareció frente a las dos mirando su celular. Cuando Kim estaba por llamarlo, Seol lo calló y revisó a todos lados hasta jalar a Kim con ella al baño, llevándose las miradas curiosas de las demás chicas. Lo primero que hizo Seol fue empujar a Kim contra una de las paredes y con una mirada fija en ella le preguntó si tenía algo importante que decirle acerca de la mañana. Kim temía que Seol se hubiera enterado de lo que pasó en aquel salón con el prota, pero apenas empezó a disculparse, ella lo interrumpió y se disculpó por no haber sido responsable en los trabajos. Cuando Kim pudo volver a respirar, le dijo que lo importante era que habían salido bien. Cuando Seol quiso insistir con sus palabras, alguien más entró al baño, era Jaine, y dos chicas más que esperaban recibir un saludo de las otras dos por ser mayor. Kim saludó a Jaine, pero Seol se mantuvo callada. Jaine le cuestionó a Kim si Seol le estaba molestando, pero cuando ésta decía que no, Seol les dijo que no era asunto de ellas. Las chicas claramente se sorprendieron cuando le preguntaron si acaso la molestaba porque tenía celos, a lo que Seol dijo que las celosas eran otras. Jaine parece que se iba a lanzar a golpes encima de Seol cuando otras voces le alertaron y decidieron irse. En eso Kim le preguntó a la castaña por qué se comportó así, a lo que dio a entender que solo la ayudó a que luego no se metieran con ella. Dijo que ser molestada por otras mujeres y perseguida por los chicos era ya muy estresante, y lo que más la penaba era que nunca había sentido cercanía con alguno como para llamarle su amigo. Luego le dijo que Kim ahora también podía aprender a ser audaz, y así se la pasaron conversando hasta que fue la hora de irse. Seol intercambió un número con ella y le dijo que le recomendaría algunas prendas de ropa que de seguro le quedarían bastante bien. Kim se sentía algo mal de haber juzgado siempre a Seol cuando era así de buena, por lo que se preguntaba si Choi se volvió apegado a ella por esa razón. Lo más curioso fue que nuestro prota las miraba de lejos, algo confundido por lo unidas que se habían vuelto. Aún así tuvo que ignorarlo y concentrarse en los exámenes, que la verdad por la cara que Choi tenía no habían sido muy buenos. Mientras caminaba triste por la universidad, Jumin llamó su atención y empezaron a charlar sobre una reunión a la que irían varios de su carrera para compartir algunas copas. Jumin terminó convenciéndolo no solo con su cara bonita, sino que también ella ocupaba distraerse antes que le dieran las notas, XD. La reunión transcurrió con normalidad, los chicos se la pasaban demasiado bien o solo asistían para ver a las chicas bonitas de su clase, entre ellas Jumin y Kim, quienes como pueden intuir estuvieron junto al prota toda la reunión.
Lo curioso era que Yumin creía no saber quién era la de cabellos oscuros, hasta que comprendió que era Kim sin sus lentes. Esta mencionó que se le habían perdido, cuando Choi aprovechó la oportunidad para devolvérselos. Los recuerdos volvieron a hacer avergonzar a ambos chicos, cuando Choi notó la aterradora mirada de la rubia, quien parecía ofendida porque ésta seguía llamando a sus amigos demasiado formal. En eso les exigió a ambos que se llamaran por sus nombres, y para cuando lo hicieron Yumin los abrazó de manera de felicitación. De ahí Yumin se fue a otro lado y empezó a servir a los demás por toda la reunión. Choi no sabía si hacer caso a los otros que le decían que le detuviera, puesto que para el prota la rubia siempre había sido el alma de todas las reuniones y generaba una atmósfera bastante linda entre todos. Pensó que era tierna como un cachorrito cuando no estaba de todo cuerda, y de pronto Kim rellenó su vaso, quien le pidió que se controlara un poco. Choi le agradeció por sus palabras, pero apenas tomó de su copa, Kim le sirvió de nuevo, volviéndole a advertirle que tuviera cuidado. Pronto Kim se recostó sobre su hombro y Choi empezó a comprender que ya había sido suficiente para ella. Intentó buscar a los culpables por haber hecho todo esto, pero luego pensó que Kim tal vez no tenía muy buena resistencia. De pronto le empezó a dar calor a la joven, quien se quitó su chaqueta, llamando la atención de todos cuando Choi le sirvió la gaseosa, esperando que ella se controlase un poco más, hasta que Kim lo abrazó entre pucheros y quejas. Su gran apego parecía molestar mucho a los otros chicos y Choi sintió que se había equivocado al haber pensado que Kim podría ser un corderito inocente. De pronto Choi se sintió tenso y dio un brinco en su asiento cuando Kim lo sacó de sus pensamientos preguntándole si estaba bien. Luego de que Choi calmara a su amiga, se giró a ver a Yumin. Que había llevado su pie a un lugar que obviamente no queremos mencionar en este video, pero digamos que es un lugar donde está Choi. Esta dijo que solo estaba cuidando de todos, cuando Choi le echó en cara que solo había estado llenando las copas de todos. Yumin se burló de él por estar celoso, y mientras estaba intentando alejarse, Kim mostró al prota su vaso vacío. Una vez más, Choi se vio atrapado entre ambos jóvenes, cuando escuchó a los otros hablar que Seol era la única que faltaba. Aunque esto lo puso algo triste, no podía hacer nada, así que solo se levantó pidiendo permiso para ir al baño. Ya en él se dio cuenta que estaba agotado, cuando oyó a alguien decir, lo sé. Entonces se giró confundido y se encontró con Kim, que quería hablar de algo. Y más importante aún, ¿cómo es que entró al baño de hombres? Pero bueno, cuando eres bonita puedes hacer lo que quieras. Luego de eso, Choi se llevó consigo al joven decidido a que fuera a casa, pero Kim se aferró a él diciendo sentirse mareada. Choi se negó a ceder a sus encantos y se lo llevó hasta una tienda para invitarle algo que pudiera aliviar su mal estado. Una vez más, Kim se sintió halagada por la preocupación del prota, quien ya se despedía para que cada uno volviera a su casa, pero Kim aún quería hablar con él. En eso Choi aceptó, pero antes ocupaban un lugar más cómodo y tranquilo. Lo malo, entre comillas, si así se le puede decir, era que la zona estaba repleta de lugares donde se pueden hacer la tarea, por así decirlo, en los que obviamente terminaron, ya que obviamente la tarea de matemáticas se tiene que hacer con privacidad, ¿no? Choi empezó a buscar cómo encender la luz cuando una mujer le dio una tarjeta con la que podía hacerlo. Lo que aún no entendía era lo diferente que Kim estaba actuando al no ser ahora tan tímida. De un momento a otro la vio en una pose bastante XD, y para cuando Kim se giró le dio un beso al prota por alguna razón. Antes que pudiera decir algo, Choi no se pudo aguantar, ya que tenía bastante tarea de matemáticas y de física por hacer, y la cosa iba aumentando. Tanto la atención como los ejercicios que tenían que hacer, sí, ya saben a qué me refiero. Mientras tanto, en el bar, Yumin seguía intentando contactar con nuestro prota al haberse dado cuenta que había desaparecido. Se sentía traicionada, por lo que no podía evitar maldecirlo por no haberle dicho nada. La razón por la que Choi no contestaba, obviamente, es muy clara. Y como saben, no puedo ir con detalles, así que confirmaré que sí. Choi estaba demasiado ocupado para atender el teléfono. Muchos momentos amorosos con Kim, tanto que así acabó el capítulo, y parte del siguiente. Luego de tanta tarea que terminaron al fin, Choi fue despertado hasta darse cuenta de que tenía una bata puesta y tardó en percatarse que Kim estaba a su lado. Por un momento se preguntó si hacer este tipo de cosas lo llevaría a ser más adulto, ya que como saben la tarea es importante, así que siempre que puedan háganla. Así como estos dos lo hicieron y se tardaron bastante tiempo. Pero de pronto Kim se despierta y le preguntó qué rayos había pasado. Las lágrimas amenazaban por caer de sus ojos, mientras Choi se sentía algo culpable por esto. Cuando nuestro prota pensaba pedirle perdón, Kim se adelantó en hacerlo, sintiéndose culpable por haber empezado todo esto ella misma. Choi insistió en que no había hecho nada malo, logrando consolarlo un poco, pero Kim aún se sentía avergonzada. En un intento de mejorar su estado de ánimo, Choi cambió el tema preguntándole sobre lo que había querido decirle desde antes. Kim mencionó que era acerca de Seol, y de pronto pasaron a alguna cafetería para poder hablarlo. Kim le contó a Choi cómo se sentía con Seol en relación a los demás chicos, que siempre la miraban y que otras chicas se encargaron de que ella no se enterara de la reunión. Kim igual la había llamado para preguntarle si iba a llegar, pero aunque Seol supo de la mentira de las otras chicas, no quiso ir. Choi se quedó pensativo y comprendió que habían chicas muy poco humanas en su carrera.
Kim se sentía muy mal por no haber sido de ayuda para la castaña, cuando Choi le dijo que debía estar tranquila y solo mantener una buena relación con Seol, ya que no podía detener a las otras sin empezar a hacer ella un nuevo objetivo. Con la mente más tranquila, Kim se levantó agradeciendo y diciendo que se iría primero, aunque no se contuvo en lanzar un comentario locochón acerca de lo que había pasado con la tarea de matemáticas. Así avanzamos en el tiempo unos días después, siendo viernes, aunque Choi no estaba muy feliz por el fin de semana, ya que estaba preocupado de no haberse topado en ningún momento con Seol. En eso alguien lo llamó y le lanzó una mochila en la cara. Era Yumin, aunque aún muy molesta por no solo tener un amigo tan distraído y por haber olvidado su mochila, sino que no le dijo nada. Choi solo dijo que se fue a casa porque estaba cansado, cuando recordó que quería decirle algo acerca de la última vez que hicieron la tarea juntos. Yumin le dijo que ahora no tenía tiempo, a lo que este se negó rápidamente, solo queriendo saber si fue un buen día para ella, si estaba segura de que toda la tarea que hizo estaba correcta. Yumin explicó que siempre tomaba pastillas para que estuviera concentrada y que la tarea estuviera correcta, y antes de retirarse insistió en que repitieran en otro momento, y sin que él se preocupara por los detalles de la tarea. Choi no pudo evitar cubrirse bajo con su mochila, mientras la rubia se burlaba de este cuando se quedó solo. Pensó en ir a su casa hasta que vio un pequeño papel caer. Recordó que esa nota se la dejó Seol junto al café que la trajo, así que tuvo una nueva idea. Por otro lado, en la biblioteca, Seol estaba sola revisando algunas revistas de ropa, hasta que se estiró con pereza sin querer ir a casa, cuando de repente escuchó a alguien a sus espaldas, preguntándole si acaso ahora quería ser una estudiante modelo, para estar estudiando incluso después de los exámenes. Fue entonces que se giró con sorpresa hallando la mirada de nuestro prota. Pero bueno, en fin, por cierto, antes que te vayas, si te gustó el video no olvides dejar un like y comentar, suscribirte, activar la campanita, lo necesario para que no te vuelvas a perder un video de este canal. Y si te suscribes te voy a dar un chocolate del que tú me digas y mandes. Y pues nada, hasta la próxima. Inserte sonidos de dubstep.